Saludos, estimado docente. Mi nombre es Marta Landa. Esta es la materia de física básica. Tengo 25 años de edad, vivo en la ciudad de Quito y adicional a esto, pues vamos a modo de resumen a explicar lo que consiste este experimento. Pues bueno, se va a medir el volumen de dos objetos geométricos y uno no geométrico. Para determinar sus volúmenes nos vamos a basar en lo que indica el principio de Arquímedes. El objetivo general de este experimento es demostrar de manera experimental el principio de Arquímedes. Los objetivos específicos son aplicar el principio de Arquímedes para la obtención del volumen de distintos objetos geométricos y no geométricos, explicar cómo se puede explicar el principio de Arquímedes en la vida cotidiana. Adicional a eso, corroborar la información teórica con la experimental. Adicional a eso, pues, vamos a explicar lo que es el fundamento teórico del principio de Arquímedes, que según Terán 2014, todo cuerpo sumergido parcial o totalmente dentro de un fluido, ya sea este líquido o gas, recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. También se tiene lo que es la densidad, el volumen, la masa, la fuerza y la fuerza de empuje, que es la fuerza ascendente que actúa sobre un objeto que está siendo introducido en un fluido, ya sea este líquido o gas. Es causada por la diferencia de presiones que existe en la parte inferior y en la parte superior del objeto. También tenemos lo que es la gravedad, el equilibrio, el peso específico, lo que es un fluido, lo cual pues no tiene una forma fija, se adapta a la forma del recipiente que lo contenga. El error relativo, aparte de eso vamos a hacer la parte experimental, lo que es vamos a explicar lo que son los materiales. Un biberón graduado, una jeringuilla, agua, regla, esferos, papel, un objeto en forma de prisma rectangular, que es este objeto, un objeto de cilindro, que está por acá, y un objeto irregular, que es este objeto. Adicional a eso se puede ver las fotos de los materiales y aquí vamos a ver el esquema para el objeto 1, el esquema del objeto 2 y el esquema del objeto 3. El procedimiento es, pues, en el biberón se toma el volumen inicial, que son 90 mililitros. Se introduce el objeto dentro del biberón y se calcula el volumen final. Ahora, para el volumen teórico, vamos a calcular lo que es la base, la altura y el ancho. Y vamos a hacerlo mediante esta fórmula. Y aquí se pueden observar los datos calculados para el volumen teórico y para el volumen experimental. Vamos para el segundo objeto, que básicamente casi se hizo lo mismo. El volumen inicial es 150 mililitros, se introdujo el objeto y el volumen final vienen a ser 255 mililitros. Aquí se puede observar que en la jeringuilla se obtiene el valor del volumen que se desplaza hacia arriba, ya que esto nos ayuda a calcular de mejor manera el volumen, ya que el biberón viene graduado de 10 en 10 los mililitros. Aquí se puede calcular el volumen teórico, como se puede observar, calculamos el diámetro, luego la altura, se calculó con la fórmula del volumen del cilindro, aquí se calcula el volumen del cilindro teórico y el volumen experimental. Cabe recalcar que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, por eso también se puede calcular de esta manera el volumen del objeto. Tercer objeto regular, se hace el mismo procedimiento, se calcula el volumen inicial, que son 160 mililitros, se introduce el objeto en el biberón y se calcula el volumen final. Y se corrobora con la jeringuilla, que de hecho tiene 20 mililitros de capacidad. Aquí se calcula el volumen experimental. No tenemos volumen teórico porque no se puede calcular como tal, como se mencionaba anteriormente. Aquí se comprueba el principio de Arquímedes y de manera especial en el último experimento, ya que es un objeto irregular y pues el principio de Arquímedes nos permite calcular el volumen de este objeto. Aquí se escribe con mis propias palabras, pues básicamente lo que es el principio de Arquímedes, se describe. ¿A qué resultado se llegó con esta actividad experimental? Pues más que todo podemos determinar lo que es el error relativo. En el primer caso fue de 1.19%, en el segundo caso fue de 2.04%, que de hecho es un error bastante bajo para un experimento hecho de manera casera y con materiales igualmente caseros. En la vida cotidiana se puede entender que el principio de Arquímedes se puede ver en un globo aerostático, en barcos, submarinos, densímetros, salvavidas, etc. En nuestro caso en específico nos ayuda a determinar el volumen de objetos y como podemos observar se pudo determinar como tal y es muy útil, ya sea se puede aplicar para rocas, para metales, para anillos, entre otros objetos. A modo de conclusión, pues este principio de Arquímedes se convierte en un método ilustrativo para explicar lo que es la densidad y las propiedades de los fluidos. Es de vital importancia en el campo de la educación, más que todo en mi caso, que pues sigo pedagogía en química y biología. También se pudo relacionar lo que es la teoría con la práctica y también se entiende que para poder calcular este experimento es necesario que la densidad sea mayor, la densidad del objeto sea mayor que la del fluido. Si no, el experimento no se podría dar de esta manera y se tendría que aplicar de otra forma. Las recomendaciones son utilizar un envase graduado de 1 mililitro a 1 mililitro, ya que esto ayudaría a que tengamos una medición más exacta, reducir por el error relativo y también pues hacer varias repeticiones del proceso. Adicional a eso, utilizar un objeto más grande para que el volumen desplazado sea mayor y se pueda observar de mejor manera el principio de Arquímedes. Muchas gracias.